Muy buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Hoy vamos a ver el tema razones trigonométricas de ángulos agudos 1. La noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Existen tres grandes razones trigonométricas. En este caso le vamos a llamar las RT. Son la tangente, el seno y el coseno. Aquí podemos ver el triángulo rectángulo. Vemos el ángulo de 90 grados en el vértice B. Tenemos aquí el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Tenemos el seno de alfa, que se puede expresar como sen de alfa, seno del ángulo alfa. El cos de alfa, que es igual al coseno de alfa. Y la tangente de alfa, que se representa como tan de alfa. Podemos ver también que el CO le vamos a llamar cateto opuesto, el CA es el cateto adyacente y H es la hipotenusa. En este triángulo rectángulo, con respecto al ángulo alfa, A viene a ser el cateto opuesto, B viene a ser el cateto adyacente a alfa y C viene a ser la hipotenusa, ¿sí? El opuesto de alfa es A, sé que está ahí, lejano, el cateto lejano. Luego el B es el cateto adyacente porque es el que está más cercano a alfa. Tenemos el seno de alfa, que se escribe como sen de alfa, es igual al cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto a alfa es A y la hipotenusa es C. De esa manera tengo que el seno de alfa es A sobre C. El coseno de alfa es el cateto adyacente de alfa sobre la hipotenusa, que sería B sobre C. Y la tangente de alfa es la relación entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería A sobre B. Tenemos el ejemplo 1. Me dice calcular el seno, coseno y tangente del ángulo A. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, tenemos aquí el ángulo alfa, los catetos 4 y 3 y la hipotenusa 5. Entonces a mí me están diciendo todas estas razones trigonométricas del ángulo A, o en este caso es el ángulo alfa. El seno de alfa, recordemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto a alfa es 4 y la hipotenusa sería 5. Entonces la relación sería 4 sobre 5. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es el cateto más cercano, en este caso es el 3, sobre la hipotenusa. Sería 3 quintos. Luego la tangente de alfa es la relación entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería 4 sobre 3. En el ejemplo 2, me dice calcular el seno, coseno y tangente del ángulo A. Tenemos el triángulo rectángulo, los catetos son 5, 12 y la hipotenusa sería 13. El seno de alfa, recordemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa es 5 y la hipotenusa sería 13. Entonces el seno de alfa es igual a 5 sobre 13. Ahora, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es 12 y la hipotenusa es 13. Entonces el coseno de alfa es igual a 12 sobre 13. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería 5 sobre 12. El ejemplo
ejemplo 3 me dice calcular el seno del ángulo C. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Podemos ver que los catetos son 7 y 24. La hipotenusa es X. Y el ángulo C es el ángulo beta. Para yo poder hallar el seno de beta, tendría que tener completo el triángulo rectángulo y me falta a mí hallar cuánto vale X. Entonces, para yo calcular el valor de X, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recordemos que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí resolvemos, sería 7 al cuadrado es 49, 24 al cuadrado es 576, lo sumamos, tenemos que X al cuadrado es 625, le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que X es igual a 25. Ya teniendo que X es igual a 25, podemos hallar el seno de beta. El seno de beta es igual al cateto opuesto a beta sobre la hipotenusa, que sería 24 sobre 25. En el ejemplo 4 me dice calcular la tangente del ángulo A. Tenemos el triángulo rectángulo. Podemos ver que el cateto sería X y el otro cateto es 40. La hipotenusa es 41. Y en el ángulo A tenemos que es el ángulo alfa. Aquí me falta el valor de X. Entonces lo voy a calcular con el teorema de Pitágoras. Sería 41 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual al cateto al cuadrado, que es X, más el otro cateto, que es 40. Sería 40 al cuadrado. Aquí resuelvo 41 al cuadrado, es igual a 41 por 41, y eso es 1681. El 40 al cuadrado es 40 por 40, es 1600. Este 1600 va a pasar a restar a la izquierda. Me quedaría 81. Aquí yo le saco la raíz cuadrada y de aquí tengo que X es igual a 9. Ya teniendo el valor de X, ya voy a calcular el tangente de alfa. La tangente de alfa, recordemos que es el cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente. Acá sería 9 sobre 40. En el ejemplo 5 tenemos que me dice calcular el coseno del ángulo A. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Los catetos son 6, 8 y la hipotenusa es X. El ángulo A sería el ángulo alfa. Para yo hallar el coseno de alfa, tengo que hallar también la hipotenusa. Entonces la hipotenusa lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, que sería X al cuadrado es igual al cateto 6 al cuadrado más el otro cateto 8 al cuadrado. Aquí 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Lo sumamos y eso me da 100. Le saco la raíz cuadrada y tendría que X es igual a 10. Ahora ya teniendo el valor de la hipotenusa, calculamos el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente a alfa, que es el más cercano, sobre la hipotenusa, que en este caso es 10. Entonces tengo que el coseno de alfa es igual a 8 sobre 10. También, si yo tengo 8 sobre 10, lo puedo simplificar. Veo que 8 y 10 tienen mitad, entonces sería 4 quintos. En el ejemplo 6, me dice hallar el valor de R. Eso es igual a seno de beta más coseno de beta. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Vemos que tiene catetos 8, 15 y la hipotenusa es 17. Aquí podemos apreciar el ángulo beta. Para calcular el seno de beta yo necesito el cateto opuesto a beta sobre la hipotenusa. Sería 15 sobre 17. Ahora, el coseno de beta
es igual al cateto adyacente a beta, en este caso es 8, sobre la hipotenusa que es 17. Como me piden R, que es la suma del seno de beta más el coseno de beta, voy a sumar ambas fracciones. Aquí sería 15 sobre 17 más 8 sobre 17. Vemos que esas dos fracciones son fracciones homogéneas porque tienen igual denominador y procedemos a sumar los numeradores porque acá está el más. Colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Sería 15 más 8 y acá sería 23. Por lo tanto, R es igual a 23 sobre 17. En el ejemplo 7 me dice hallar el valor de P, que es igual a 5 veces coseno de beta más 4 veces tangente de alfa. Podemos apreciar el triángulo rectángulo, los catetos son 3 y 4, la hipotenusa es 5, los ángulos agudos dentro de este triángulo rectángulo son beta y alfa. Entonces, para yo hallar P, tengo que hallar primero el coseno de beta y luego la tangente de alfa. El coseno de beta es el cateto adyacente a beta sobre la hipotenusa, que sería 3/5. Luego, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto a alfa, que es 3, sobre el cateto adyacente, que sería 4, sería 3/4. Ya teniendo estos valores, voy a hallar P. Sería 5 veces coseno de beta, que es 3/5, más 4 veces la tangente de alfa, que es 3/4. Aquí este 5 con el 5 de abajo se simplifican y tendría 1 y sería 1 por 3, acá quedaría 3. Y en esta parte el 4 de arriba con el 4 de abajo se simplifican y me quedaría 1 y 1 por 3 es 3. Entonces tendría 3 más 3, 6. Entonces el valor de P es igual a 6. Tenemos el ejemplo 8 que me dice hallar el valor de N, que es igual a 2 coseno de beta más 4 seno de beta al cuadrado. Vean que aquí el 2 es el exponente de seno de beta. Podemos apreciar el triángulo rectángulo. Aquí tenemos los catetos 1 y raíz de 3. La hipotenusa es 2. Los ángulos agudos son beta y alfa. Para hallar N es necesario primero hallar el coseno de beta y luego el seno de beta. El coseno de beta es igual a el cateto adyacente, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2. Sería 1/2. Ahora, el seno de beta es igual al cateto opuesto a beta, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Sería entonces el seno de beta es raíz de 3 sobre 2. N sería 2 veces coseno de beta, que es 1/2, sería 2 por 1/2, más 4 seno de beta al cuadrado. Pero el seno de beta es raíz de 3 sobre 2, entonces sería 4 por raíz de 3 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, en esta parte, el 2 de arriba con el 2 de abajo se simplifican y me quedaría 1. 1 por 1 es 1, entonces todo esto de acá sería 1. Y en esta parte voy a usar el cuadrado, que sería raíz de 3 al cuadrado sería 3 y 2 al cuadrado sería 4. Entonces acá quedaría 1 más 4 por 3/4. Entonces en esta parte el 4 de arriba con el 4 de abajo se simplifican y me quedaría 1. Y 1 por 3 sería 3. Entonces eso es igual a 1 más 3 y me da igual a 4. De esa manera obtengo que el valor de P es igual a 4. Muy bien, chicos, conmigo ya será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor me los guarde y me los bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones.